Imagina que tienes todo: éxito, dinero, poder y la admiración de los demás. Crees que tienes el control absoluto de tu vida. Hasta que un secreto enterrado por años sale a la luz y lo destruye todo en un instante. Esta es la historia de alguien que lo perdió todo por una sola decisión. De un hombre que cayó desde lo más alto y tuvo que enfrentarse a la peor versión de sí mismo. Pero lo que realmente importa no es su caída, sino si fue capaz de levantarse. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo su historia. Es un reflejo de lo que puede pasar cuando evades la verdad, cuando te aferras a una mentira por miedo a perderlo todo. Y lo más importante, lo que descubrirás aquí puede ayudarte a evitar cometer el mismo error. O incluso, puede darte la clave para empezar de nuevo cuando todo parece perdido. Pero cuidado, porque una vez que escuches esto, no verás la vida de la misma manera. Antes de meternos en esta historia que puede cambiar tu forma de ver la vida, asegúrate de suscribirte. Así no te perderás más historias que te harán cuestionarte todo, aprender de los errores de otros y, quién sabe, tal vez evitar el mayor error de tu vida. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene no lo vas a olvidar. La iglesia estaba repleta, cada asiento ocupado por las figuras más influyentes de la ciudad. Era, sin duda, el evento del año. Todo había sido organizado al detalle, los pasillos adornados con flores blancas, el coro entonando melodías suaves y elegantes. Andrés, impecable en su traje negro, aguardaba en el altar. A su lado, Natalia resplandecía con un vestido que parecía sacado de un cuento de hadas. Sostenía su ramo con una sonrisa serena, mientras los flashes de las cámaras capturaban cada momento para las portadas de revistas exclusivas. A los ojos de todos, formaban una pareja perfecta. Pero algo en Andrés no encajaba. Su mirada, en lugar de reflejar felicidad, parecía perdida, como si su mente estuviera en otro lugar. Trató de mantener la compostura, pero la inquietud era evidente. El murmullo de los asistentes cesó de golpe cuando una voz infantil rompió el solemne ambiente. «Papá, te encontré». La exclamación resonó en la iglesia, dejando a todos en silencio. Al fondo del pasillo, una niña de unos 7 u 8 años, con el cabello revuelto y un vestido gastado, avanzaba con determinación. Sus zapatos mostraban el desgaste del tiempo y en sus manos sujetaba con fuerza una pequeña bolsa. Andrés levantó la vista con lentitud, como si su mente tardara en asimilar la escena. Su expresión pasó de la confusión al asombro y luego al miedo. La niña caminaba sin detenerse, sin importarle las miradas incrédulas de los invitados o el evidente desconcierto de los organizadores. Cuando estuvo a mitad del pasillo, Andrés fijó los ojos en un detalle que lo dejó sin aliento. En la muñeca de la niña colgaba una pulsera de cuero viejo, con un pequeño grabado casi borrado por el tiempo. En cuanto la reconoció, todo el color desapareció de su rostro. Su cuerpo vaciló, como si la fuerza lo abandonara, y, sin previo aviso, se desplomó. Un grito ahogado escapó de los labios de Natalia, quien llevó las manos a su boca, horrorizada. Algunos invitados se levantaron de sus asientos y el murmullo inicial se transformó en caos. Mientras los organizadores corrían hacia el altar, el fotógrafo, incapaz de contenerse, seguía capturando imágenes del inesperado suceso. La niña, inmóvil, observaba la escena con una mezcla de miedo y desconcierto. Mientras tanto, Andrés yacía en el suelo, asistido por los presentes, y Natalia, paralizada, no sabía si correr hacia su prometido o exigir una explicación. Desde la entrada de la iglesia, una mujer vestida con sencillez observaba la escena. Sus ojos no se apartaban de la niña y su expresión transmitía una firmeza que contrastaba con el caos que se había desatado adentro. Lo que debía ser un día perfecto se había convertido en un escándalo que marcaría a todos los presentes. Andrés abrió los ojos lentamente. Su visión borrosa tardó en enfocar el techo blanco sobre él. Al principio, no reconoció el lugar, pero el aroma a flores y los murmullos en la habitación cercana le recordaron de inmediato dónde estaba. La boda, el altar, la niña.
La imagen de la pequeña corriendo hacia él con esa pulsera tan familiar apareció en su mente como un golpe. Llevó instintivamente una mano a su cabeza, que latía con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó Natalia. Su voz reflejaba preocupación, pero también ese tono frío que él conocía demasiado bien. Andrés giró la cabeza hacia ella. Su rostro estaba pálido, pero su mirada exigía respuestas. A su lado, Ricardo, su abogado y confidente, lo observaba con los brazos cruzados, con una mezcla de confusión y juicio. Un par de amigos cercanos hablaban en susurros entre ellos. Toda la atención estaba puesta en él y la presión se sentía en el aire. «Estoy bien», dijo al fin, aunque su voz apenas era un susurro. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondía de inmediato. Ricardo se acercó y lo ayudó a sentarse al borde de la cama. «¿Qué pasó ahí afuera?», preguntó, directo como siempre. Andrés desvió la mirada hacia las flores sobre la mesa. «No lo sé», respondió tras una pausa demasiado larga. Natalia avanzó hacia él, el vestido arrastrando ligeramente por el suelo. La calma que había tratado de mantener se rompió de golpe. «¿Cómo que no lo sabes?». Su tono se endureció. «Una niña te llamó papá frente a todos». «¿Quién es ella, Andrés?». Él negó con la cabeza y levantó una mano, como si pudiera frenar el aluvión de preguntas que sabía que vendría. «No sé quién es. No sé por qué dijo eso. Déjenme pensar». Se llevó los dedos a las sienes, intentando ordenar su mente. Natalia lo miró con incredulidad, apretando los labios con rabia contenida. Ricardo se aclaró la garganta, rompiendo el tenso silencio. «Andrés, esto no puede quedar sin explicación. La prensa ya está afuera, los invitados están haciendo preguntas. Necesitamos saber cómo manejar esto». «Necesito estar solo», dijo de repente, interrumpiéndolo. Su tono era firme, casi desesperado. Natalia lo sostuvo con la mirada unos segundos, como si intentara descifrarlo. Finalmente, suspiró y salió de la habitación sin decir una palabra. Ricardo la siguió, pero no sin antes lanzarle una última mirada a Andrés, una que dejaba claro que esto estaba lejos de terminar. Cuando la puerta se cerró, Andrés exhaló profundamente y enterró la cabeza en sus manos. Su mente era un torbellino. La niña. La pulsera. Carolina. No podía ser. Era imposible. Pero la imagen de esa pulsera gastada seguía apareciendo en su cabeza, un recuerdo de algo que había intentado enterrar hacía mucho tiempo. Mientras tanto, en una sala junto a la iglesia, Carolina estaba sentada en una pequeña silla con la niña a su lado. Sus manos apretadas sobre el regazo reflejaban la tensión que sentía. Su vestido, pasado de moda, y sus zapatos desgastados hablaban de tiempos difíciles, pero su postura era firme y su mirada no mostraba ni un atisbo de duda. La niña, en cambio, parecía nerviosa. Sus pequeñas manos jugaban con el borde de su falda mientras miraba a Carolina en busca de consuelo. ¿Estás segura de que hiciste lo correcto?, preguntó Carolina en voz baja, inclinándose hacia ella. La niña asintió lentamente, pero su labio inferior tembló. ¿Por qué no quiere verme?, su voz era apenas un susurro. Carolina suspiró y le acarició el cabello con ternura. «Es complicado, cariño. A veces los adultos no saben cómo manejar las cosas. Pero hiciste lo correcto». Era el momento de decirle la verdad. En ese instante, la puerta de la sala se abrió. Un hombre, parte de la organización del evento, asomó la cabeza con expresión seria. «Señora, necesito que me explique qué está pasando. ¿Por qué interrumpieron la ceremonia?». Su tono sonaba más a exigencia que a pregunta. Carolina no se inmutó, manteniéndose firme en su lugar. «Necesito hablar con Andrés». «Esto no es asunto tuyo», dijo con una frialdad que tomó por sorpresa al hombre. Él dudó un instante, pero antes de poder contestar, Natalia apareció detrás.
Su expresión era una mezcla de incredulidad y determinación. «Carolina, ¿verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Carolina asintió con calma. Natalia cruzó los brazos y se acercó un poco más. «Quiero saber quién eres. Y más importante aún, quiero saber qué estás haciendo aquí». Carolina sostuvo su mirada sin pestañear. «Soy alguien que Andrés conoce muy bien. Y estoy aquí porque ya no puedo seguir callando. Mi hija merece respuestas». Las palabras cayeron como una bomba en la sala. Natalia apretó los labios, tratando de mantener la compostura. Miró a la niña, que ahora evitaba su mirada como si quisiera desaparecer de esa conversación. «¿Tu hija?», repitió Natalia, con la voz temblorosa. «Sí. Ella es la hija de Andrés». El silencio que siguió fue como un golpe seco. Natalia sintió que su mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Dio un paso atrás, como si necesitara distancia para aclarar sus pensamientos. «Necesito hablar con Andrés», insistió Carolina, esta vez con más firmeza, poniéndose de pie. «Y yo necesito saber la verdad», respondió Natalia sin apartar la mirada. Luego, sin decir más, salió de la sala con un gesto brusco. En su habitación, Andrés seguía sentado en el borde de la cama, atrapado en sus pensamientos. Escuchó pasos apresurados acercándose. Sabía que se le había acabado el tiempo. La puerta se abrió de golpe. Natalia entró y la cerró con fuerza tras ella. Se quedó parada frente a él, sin decir nada. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y confusión. «No me mientas, Andrés. ¿Quién es ella? ¿Y qué significa eso de que es tu hija?». Andrés levantó la vista. Su expresión agotada lo decía todo. Había llegado el momento que tanto temía, pero no estaba seguro de cómo enfrentarlo. Natalia se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Su mirada seguía fija en él. No había gritos, pero la tensión era más intensa que cualquier discusión. Andrés bajó la cabeza, evitando su mirada. El silencio entre ellos se hizo pesado. Finalmente, Natalia lo rompió. «¿Quién es esa niña, Andrés?». Su voz era calmada, pero sonaba más amenazante que cualquier grito. Él desvió la mirada hacia el suelo, sin responder de inmediato. Sabía que cada palabra contaba y que cualquier error lo hundiría más. Pero tampoco podía decir la verdad. «No todavía». «No lo sé», murmuró, pasándose la mano por la nuca, buscando tiempo para pensar. Natalia soltó una risa breve, seca, sacudiendo la cabeza. Dio un par de pasos hacia él, sus tacones resonando en la habitación como un reloj marcando el fin de su paciencia. «No lo sabes», repitió, con tono sarcástico. «Una niña de 7 años entra a la iglesia, interrumpe nuestra boda y te llama papá, y tú dices que no tienes idea de quién es». ¿De verdad esperas que me crea eso?». Andrés levantó la mirada, encontrándose finalmente con los ojos de Natalia. Había algo en su mirada que pedía que le creyeran, pero sus palabras no tenían la firmeza suficiente. «No estoy mintiendo». «No sé quién es», insistió. Pero Natalia no le creyó. Lo estudió en silencio, analizando cada gesto. Conocía a Andrés mejor que nadie. O al menos eso pensaba. Y en ese momento, estaba segura de que no estaba diciendo toda la verdad. «Entonces explícame por qué te desmayaste al verla. Explícame por qué pareces tan afectado», dijo, con una mezcla de exigencia y decepción en su voz. Andrés se pasó la mano por la cara y respiró hondo. «No lo sé, Natalia. Todo fue muy rápido, estaba estresado y la situación me tomó por sorpresa», respondió. Pero hasta él sabía que sonaba vacío. Natalia no contestó de inmediato. Sentía como una tormenta crecía dentro de ella. Sabía que esperar una respuesta sincera de Andrés era inútil. Si él no hablaba, encontraría la verdad por su cuenta.
Bien, dijo al fin, con un tono frío y decidido. Si no vas a decirme la verdad, la encontraré yo misma. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió del cuarto, cerrando la puerta de golpe. Andrés la vio irse, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba poco a poco. Mientras tanto, en otro rincón de la iglesia, Carolina estaba en una conversación tensa con Ricardo. Lo había encontrado en uno de los pasillos, justo cuando él intentaba organizar la salida de los últimos invitados. Sin perder tiempo, Carolina le entregó un sobre. Esto es para Andrés. Sé que no va a hablar conmigo, pero necesita leerlo, dijo con firmeza. Ricardo miró el sobre y luego a Carolina. Algo en su expresión lo desconcertó. No parecía alguien buscando venganza ni una oportunista tratando de aprovecharse de la situación. Había algo más profundo, algo que no lograba descifrar. ¿Qué significa esto?, preguntó, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Él sabe quién soy. ¿Sabe lo que esto significa?, respondió Carolina, sin dar más detalles. Ricardo, acostumbrado a manejar situaciones complicadas, sintió que esta era diferente. Demasiadas piezas sueltas, demasiadas preguntas sin respuesta. Guardó el sobre en el bolsillo interno de su chaqueta, pero antes de irse decidió insistir. Si de verdad quieres que esto se resuelva, Carolina, tendrás que ser más clara. ¿Qué estás buscando? Carolina lo miró fijamente. En sus ojos había una mezcla de determinación y cansancio. Solo quiero la verdad, dijo antes de girarse y regresar con la niña. Ricardo se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Todo se estaba complicando mucho más de lo que había imaginado. Natalia, por su parte, salió de la iglesia y se dirigió a su auto. Revisó su teléfono y vio decenas de mensajes de amigos y conocidos, todos preguntando por el escándalo en su boda. Ignoró los mensajes y marcó un número que había guardado para momentos como este. Manuel, necesito tu ayuda. Es urgente, dijo mientras encendía el motor y se alejaba de la iglesia. En la habitación, Andrés seguía solo, mirando el sobre que Ricardo le había dejado antes de irse. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso de lo que contenía. Sabía que, una vez lo abriera, no habría vuelta atrás. Finalmente, con manos temblorosas, rompió el sello y sacó la nota. La letra era clara y directa. Sabes quién soy. Y sabes por qué estoy aquí. No voy a desaparecer esta vez. Habla conmigo antes de que sea demasiado tarde. Carolina. Andrés dejó caer la nota sobre la cama y se pasó las manos por la cara. Su mente estaba dividida entre el presente y los recuerdos que había intentado enterrar durante años. Carolina. La fábrica. La pulsera. Todo volvía a su cabeza como una avalancha imposible de detener. En ese momento, Ricardo regresó a la habitación y cerró la puerta tras de sí. Andrés, tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control, dijo con el tono serio que usaba cuando las cosas eran realmente graves. Andrés lo miró todavía con la nota en la mano. ¿Qué hago, Ricardo? ¿Cómo arreglo esto?, preguntó con desesperación. Ricardo suspiró, cruzando los brazos. Lo primero que tienes que decidir es si vas a seguir escondiéndote o si vas a enfrentar esto. Porque te advierto, Natalia no va a detenerse hasta saber la verdad. El cuarto estaba en completo silencio, y cada segundo que pasaba hacía que la tensión se sintiera más pesada. Sabías que Ricardo tenía razón, pero aceptar la verdad significaba abrir una puerta que habías mantenido cerrada por años. Y si la abrías, nada volvería a ser igual. El teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Miraste la pantalla con desconfianza. Un número desconocido. Por un instante, pensaste en ignorarlo, pero algo dentro de ti te obligó a contestar. Sí. Dijiste, intentando que tu voz no sonara nerviosa. Andrés, soy Gabriela.
Sé que no esperabas mi llamada, pero necesitamos hablar. Es urgente. La voz del otro lado era firme, pero calmada. Un escalofrío te recorrió la espalda. No habías escuchado ese nombre en años, pero lo recordabas perfectamente. Gabriela había trabajado en la fábrica que cerraste hace tiempo. En su momento, justificaste la decisión como necesaria, pero sabías que esa decisión dejó cicatrices en mucha gente. No sé de qué me hablas, respondiste con cautela, midiendo cada palabra. No juegues conmigo, Andrés. Vi lo que pasó en tu boda. La niña, Carolina y esa pulsera. Sabes tan bien como yo lo que significa, su tono se volvió más serio. Cerraste los ojos por un momento, sintiendo el peso de todo sobre tus hombros. No podías dejar que tu pasado saliera a la luz, pero Gabriela siempre había sido perspicaz. Y que estuviera llamándote justo ahora no podía ser una coincidencia. No tengo idea de lo que estás diciendo. Si solo quieres hacerme perder el tiempo con teorías sin sentido, te sugiero que busques a otra persona. Intentaste sonar autoritario, aunque tu voz delataba tu incomodidad. Gabriela suspiró al otro lado de la línea. Sabía que ibas a intentar evadirla, pero no tenía tiempo para juegos. Estoy en la ciudad, Andrés. Podemos hacer esto por las malas o por las buenas, tú decides. Pero si sigues negándolo, lo expondré todo. Tengo pruebas suficientes para demostrar lo que sé. Llámame cuando estés listo para hablar. Y colgó sin esperar respuesta. Dejaste el teléfono sobre la mesa y te llevaste las manos a la cara. La palabra pruebas retumbaba en tu cabeza. Si realmente tenía algo en tu contra, todo lo que habías construido podría derrumbarse en cuestión de horas. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Gabriela estaba en una cafetería modesta. Frente a ella, una carpeta llena de documentos y fotografías. Revisaba cada imagen con atención, asegurándose de que todo estuviera en orden. Había trabajado en esa fábrica durante años, y aunque había intentado reconstruir su vida después del cierre, el regreso de Carolina y la aparición de la niña lo habían cambiado todo. Sabía que era el momento de enfrentar a Andrés y exigirle respuestas. Pasaron unas horas. Todavía estabas intentando procesar todo cuando Ricardo entró en la habitación con el ceño fruncido. Cerró la puerta tras él y se quedó de pie frente a ti. Acabo de recibir una llamada, dijo con tono serio. Una mujer llamada Gabriela quiere reunirse contigo. Dice que tiene información importante. Lo miraste sin decir nada, tu rostro endurecido. Ya me llamó. No pienso hablar con ella. Esto no tiene nada que ver conmigo. Ricardo cruzó los brazos, estudiándote con una mirada inquisitiva. ¿De verdad? Porque, según ella, parece que sí. Andrés, esto se está complicando cada vez más. No puedes seguir ignorándolo. Te pasaste una mano por el rostro, frustrado. No voy a discutir esto contigo, Ricardo, respondiste, elevando un poco la voz. Ya es suficiente con Natalia y Carolina. No necesito que otra persona venga a hacer esto aún más complicado. Ricardo suspiró y se pasó la mano por el cabello. Sabía que estabas bajo mucha presión, pero también tenía claro que Gabriela no era alguien que se rindiera fácilmente. Te sugiero que hables con ella. Si tiene algo que pueda perjudicarte, es mejor enfrentarlo antes de que lo haga público, dijo con tono de advertencia. El silencio en la habitación se hizo eterno. Al final, asentiste, aunque sin estar realmente convencido. Sabías que Ricardo tenía razón, pero la idea de encontrarte con Gabriela te aterrorizaba. Unos días después, aceptaste reunirte con ella en un restaurante discreto. Llegaste temprano, queriendo mantener el control de la situación desde el inicio. Cuando Gabriela apareció, su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Se sentó frente a ti sin decir nada y dejó caer una carpeta sobre la mesa. No pensé que aceptarías tan rápido, rompió el silencio.
No estoy aquí para discutir mi disposición. Ve directo al punto, respondiste, tratando de sonar indiferente. Gabriela abrió la carpeta y sacó una fotografía. Era una imagen antigua de la fábrica, tomada en uno de los eventos benéficos que organizaste para la comunidad. En la foto, Carolina llevaba una de las pulseras que mandaste fabricar para las empleadas de un proyecto especial. ¿Recuerdas esto?, preguntó, empujando la foto hacia ti. La observaste por unos segundos antes de devolverla. No sé qué esperas que diga. Era solo una pulsera. Un símbolo sin importancia. Gabriela dejó escapar una risa breve y seca. ¿Sin importancia? Esas pulseras solo se entregaban a las mujeres que trabajaban directamente contigo en ese proyecto. Carolina era una de ellas, y lo sabes. Esa pulsera que llevaba la niña en tu boda no es una coincidencia. Te removiste en tu asiento, sintiendo cómo la conversación te arrinconaba cada vez más. No tienes pruebas de nada. Esa fábrica cerró hace años. Nadie recuerda esos detalles, dijiste, aunque sabías que tu argumento era débil. Gabriela sacó otro documento de la carpeta. Esta vez, era una lista con los nombres de las mujeres que habían trabajado en el proyecto, con fechas y registros que confirmaban su relación contigo. ¿Lo recuerdan, Andrés? Y yo también. Esto no va a desaparecer solo porque quieras ignorarlo. La tensión en la mesa era insoportable. Sabías que estabas atrapado. Seguir negándolo solo empeoraría la situación. ¿Qué quieres de mí, Gabriela?, preguntaste al fin, con la voz cargada de resignación. Quiero que digas la verdad. Carolina merece respuestas. Y esa niña tiene derecho a saber quién es su padre. Te quedaste en silencio, mirando los documentos frente a ti. El pasado te había alcanzado, y no había forma de escapar de esta confrontación. Lo que no sabías era cómo enfrentarla sin perderlo todo. Mientras tanto, Natalia se sentó al borde de su cama con el teléfono aún en la mano. Después de colgar, había contactado a Manuel, un detective privado con el que había trabajado en el pasado en temas relacionados con su familia. No solía recurrir a este tipo de medidas, pero la situación había llegado a un punto en el que ya no podía seguir esperando respuestas que tú no parecías dispuesto a dar. Manuel accedió a reunirse con ella al día siguiente en un café discreto del centro. Natalia repasaba una y otra vez cada detalle de lo ocurrido en la boda. La niña. La mujer llamada Carolina. La forma en que te desmoronaste al ver aquella pulsera. Todo apuntaba a un pasado que estabas desesperado por mantener oculto. Si Andrés no iba a hablar, Natalia se encargaría de descubrir la verdad por su cuenta. A la mañana siguiente, llegó al café vestida de forma sencilla, con gafas oscuras para no ser reconocida. Manuel ya la esperaba en una mesa al fondo, con un bloc de notas y una actitud completamente profesional. Se saludaron con un apretón de manos y Natalia fue directa al punto. Necesito que investigues a alguien, dijo, sacando una foto de Andrés y dejándola sobre la mesa. Es mi prometido. Algo pasó el día de nuestra boda y creo que está escondiendo algo grande. Necesito saber qué es. Manuel asintió y examinó la foto antes de comenzar a tomar notas. ¿Alguna pista por dónde empezar?, preguntó. Algo que pueda ayudarme a encontrar información más rápido. Natalia respiró hondo, ordenando sus pensamientos. En la boda apareció una mujer, Carolina, acompañada de una niña que llamó a Andrés papá. Él lo negó, pero su reacción fue demasiado extraña. Además, mencionaron una fábrica que dirigía hace años. Quiero que investigues todo sobre esa fábrica y cualquier conexión entre Carolina y la niña. Manuel tomó nota rápidamente, haciéndole algunas preguntas más sobre fechas y nombres. Antes de despedirse, le aseguró que la mantendría informada de cualquier novedad. Natalia salió del café con una mezcla de ansiedad y determinación. Había dado el primer paso, pero lo que viniera después podía cambiarlo todo.
Mientras tanto, Carolina había intentado varias veces hablar con Andrés después de la boda, pero él la evitaba a toda costa. Hasta que un día logró interceptarlo en el estacionamiento de su oficina. Apenas la vio, Andrés miró rápidamente a ambos lados, asegurándose de que nadie los viera. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, intentando mantener la calma. Carolina lo miró fijamente con una mezcla de tristeza y frustración. Necesitamos hablar, Andrés. Ya no puedes seguir evitándome. Esto no es solo sobre nosotros. Es sobre ella, dijo, refiriéndose a la niña. Andrés negó con la cabeza, pasándose una mano por el cabello. No tengo nada que decirte. Lo que pasó fue hace mucho tiempo y no tiene nada que ver conmigo ahora. Carolina dio un paso hacia él, su voz subiendo ligeramente. ¿Cómo puedes decir eso? Ella es tu hija, Andrés. No puedes ignorarlo. No lo sé, Carolina, respondió él, alzando un poco más la voz. No sé si es mi hija. No sé nada de lo que dices. Carolina lo miró con incredulidad. Esperaba que él pusiera resistencia, pero no que lo negara con tanta firmeza. Sin decir más, sacó un sobre de su bolso y se lo extendió. Aquí tienes. Es un análisis preliminar de ADN. No es la prueba completa, pero confirma que hay una conexión entre ustedes. Si sigues negándolo, haremos uno oficial. Andrés tomó el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió. Carolina lo observó por unos segundos más antes de alejarse, dejándolo ahí, con el sobre en la mano y una creciente sensación de inquietud. Esa misma tarde, Ricardo llegó a su oficina para una reunión que ya estaba programada. Sin embargo, apenas vio la expresión tensa de Andrés, supo que algo andaba mal. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, cerrando la puerta detrás de él. Andrés tomó el sobre y lo lanzó sobre el escritorio sin decir una palabra. Ricardo lo recogió y lo abrió, leyendo rápidamente el contenido. Sus ojos se agrandaron levemente al terminar. ¿Esto es real?, preguntó, levantando la mirada. Eso dice Carolina. No sé si creerle. Podría estar manipulándome. Ricardo suspiró, cruzando los brazos. Si ese análisis es cierto, entonces ella es tu hija. Y si no lo es, necesitas demostrarlo. Pero seguir negándolo no va a solucionar nada. Andrés se levantó de su silla y empezó a caminar de un lado a otro, intentando organizar sus pensamientos. No puedo lidiar con esto ahora. Todo está fuera de control. Natalia está en mi contra, Carolina aparece de la nada con esta niña y ahora Gabriela también está metida en esto. Ricardo lo observó en silencio por un momento antes de hablar. Si sigues huyendo, todo va a explotar. No solo con Natalia, sino con la prensa, tus socios. Todos. Necesitas una estrategia. Andrés se detuvo y lo miró con desesperación. ¿Entonces qué hago? Dime qué hacer. Primero, haz una prueba oficial de ADN. Si resulta que la niña es tu hija, será mejor enfrentarlo con hechos que con rumores y especulaciones. Segundo, habla con Natalia. Si ella descubre algo antes de que tú se lo digas, será el final de todo. Sabías que Ricardo tenía razón, pero la idea de enfrentar a Natalia te aterrorizaba. Todo estaba al borde del colapso y cada paso que dabas te acercaba más al desastre. Esa noche recibiste un mensaje de Manuel. Había encontrado información preliminar sobre la fábrica y sus conexiones con Carolina, aunque necesitaba más tiempo para confirmar los detalles. Leíste el mensaje en silencio, con la mente corriendo a toda velocidad. Cada vez estabas más convencida de que Andrés había construido su vida sobre secretos, y ahora esos mismos secretos amenazaban con destruir todo lo que habían formado juntos. Por primera vez, sentiste que el hombre al que amabas te era un completo desconocido. Y en lo más profundo de tu mente, surgió una idea que nunca habías considerado: tal vez, solo tal vez, no había forma de salvar lo que tenían.
Te miraste en el espejo, buscando claridad en medio del caos. Tu mente estaba atrapada en un torbellino de preguntas sin respuestas. La imagen de Carolina y la niña no dejaba de perseguirte. ¿Por qué Andrés se negaba a hablar? ¿Por qué todo lo relacionado con ese tema estaba lleno de evasivas? Sabías que la única manera de obtener respuestas era ir directamente a la fuente. Incluso si eso significaba enfrentarte cara a cara con la mujer que había irrumpido en tu vida y puesto todo patas arriba. Decidida, conseguiste discretamente el número de Carolina y la contactaste. Carolina aceptó reunirse en un café tranquilo, lejos de miradas indiscretas. Llegaste primero, eligiendo una mesa apartada. Cuando Carolina entró, mantenía una expresión neutral, aunque en su mirada había algo de recelo. Ambas se observaron por un instante antes de que ella se sentara frente a ti. Gracias por venir, dijiste, tratando de sonar firme pero manteniendo la cortesía. No tenía muchas opciones, ¿verdad? Respondió Carolina con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. El ambiente estaba cargado de tensión. Respiraste hondo, ordenando tus pensamientos antes de hablar. Quiero saber la verdad. Andrés no me dice nada y necesito entender qué está pasando. ¿Quién eres tú realmente y qué relación tienes con él? Intentaste sonar tranquila, pero tu voz dejaba entrever un matiz de frustración. Carolina entrelazó las manos sobre la mesa y se tomó un momento antes de responder. Sabía que no estabas ahí para hacerte su amiga, pero también entendía que esta era su oportunidad de contar su versión de la historia. Hace años trabajé en una de las fábricas de Andrés. Era joven, apenas empezando mi vida laboral. Él solía visitar la fábrica con frecuencia. No era solo un jefe distante, se involucraba en los proyectos, conocía a la gente por su nombre, parecía realmente interesado en nosotros, comenzó, con una voz pausada pero cargada de significado. La escuchaste en silencio, sin interrumpir. Tu expresión mostraba escepticismo, pero estabas atenta a cada palabra. Un día, durante uno de esos eventos que organizaba para el personal, empezamos a hablar. No sé si fue el ambiente o simplemente me dejé llevar, pero terminamos acercándonos más de lo que debíamos. Fue breve y para mí no significó mucho más que un error. Hasta que descubrí que estaba embarazada. Su voz se volvió más lenta, como si recordar esos días le costara trabajo. Inclinaste ligeramente la cabeza, estudiando cada gesto de Carolina. ¿Y qué pasó después? Preguntaste, tratando de mantener la neutralidad en tu tono. Carolina dejó escapar un suspiro y bajó la mirada antes de responder. Cuando se lo dije, no lo tomó bien. Negó que pudiera ser su hija. Me dijo que era imposible, que yo debía estar equivocada. Poco después, me despidieron sin ninguna explicación. Una mañana llegué a la fábrica y mi tarjeta de acceso ya no funcionaba. Nadie me dio respuestas claras. Y me quedé sin nada. Un nudo se formó en tu estómago al escuchar esas palabras. Parte de ti quería creer que Carolina estaba inventándolo todo para manipularte, pero había algo en su forma de hablar, en su postura, en su mirada, que hacía que todo pareciera terriblemente real. ¿Y nunca volviste a contactarlo? Preguntaste, con un tono más desafiante. ¿Por qué esperar tanto para aparecer ahora? Carolina levantó la mirada, encontrándose directamente con tus ojos. Intentaste contactarlo, por supuesto. Le enviaste cartas, intentaste llamarlo, incluso fuiste a su oficina. Pero siempre encontraste puertas cerradas. No tenías los recursos para pelear contra él. Estabas sola, y tu única prioridad era cuidar a tu hija. Natalia se reclinó en su silla, cruzando los brazos mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Parte de ella quería rechazar la historia, aferrarse a la idea de que Andrés no era capaz de algo así. Pero otra parte, más silenciosa pero insistente, comenzaba a dudar. Esto es demasiado para asimilar, admitió, con un tono menos tenso. Carolina asintió, mostrando por primera vez una expresión de comprensión.
No espero que me creas de inmediato, pero todo lo que te he dicho es verdad. Si quieres pruebas, las tengo. Cartas que le envié, registros médicos del nacimiento de mi hija, incluso fotos de aquellos días en la fábrica. El corazón de Natalia comenzó a latir más rápido. No esperaba que Carolina tuviera pruebas y la posibilidad de que fueran reales la inquietaba profundamente. Quiero verlas, dijo, con una determinación que sorprendió incluso a Carolina. Carolina asintió y sacó un sobre de su bolso, deslizándolo sobre la mesa. Aquí tienes. Léelo, revísalo todo. Si después de esto sigues creyendo que miento, no tengo nada más que decirte. Natalia tomó el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió de inmediato. Lo guardó en su bolso, sabiendo que necesitaría tiempo y privacidad para enfrentarse a su contenido. Sí. Si esto resulta ser cierto, empezó a decir, pero no terminó la frase. No sabía qué significaría eso para ella, para Andrés, para todo lo que habían construido juntos. Carolina se levantó, alisando su ropa con las manos. Solo quiero que mi hija tenga lo que merece. No estoy aquí para arruinarte la vida, Natalia, pero la verdad ya no puede seguir oculta. Natalia la observó salir del café, sintiéndose más confundida y perdida que nunca. Sabía que abrir ese sobre sería como cruzar una puerta que no podría cerrar. Pero también sabía que ya no podía ignorar las señales. Su relación con Andrés pendía de un hilo y ahora ese hilo parecía más frágil que nunca. Esa noche, sola en su habitación, abrió el sobre. Dentro encontró cartas llenas de súplica y desesperación, registros que coincidían exactamente con las fechas que Carolina había mencionado y fotos de una Carolina mucho más joven, con una sonrisa que ahora parecía lejana. Entre los documentos había una copia del registro médico que confirmaba el nacimiento de la niña. La fecha coincidía con la historia. Las manos de Natalia temblaban mientras dejaba caer los papeles sobre la cama. Por primera vez, se permitió admitir lo que había estado evitando. Carolina no parecía estar mintiendo. La convicción en su historia, las pruebas, todo apuntaba a que Andrés había ocultado un capítulo de su vida. Y ahora ese capítulo había vuelto para enfrentarlo. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba llamando a su puerta. La noche estaba tranquila cuando los golpes en la puerta principal de Andrés resonaron por toda la casa. Él, refugiado en su estudio mientras intentaba organizar los documentos de su último proyecto, levantó la vista con fastidio. Su asistente no debería haber dejado pasar a nadie. Y definitivamente no esperaba visitas a esa hora. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez. Cerró el maletín con sus papeles y caminó hasta la puerta. Al abrirla, se encontró cara a cara con Gabriela. Su expresión era pura determinación y, en su mano, sostenía una pequeña pulsera de cuero que reconoció al instante. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque su rostro se mantuvo inexpresivo. ¿Qué haces aquí, Gabriela?, preguntó, intentando sonar firme, pero su incomodidad se notaba en el tono de su voz. Gabriela alzó la pulsera como si fuera una prueba irrefutable. Necesitamos hablar, Andrés. Ya no puedes seguir evitando esto. No sé de qué hablas. Ahora no es un buen momento, respondió, intentando cerrar la puerta. Pero Gabriela puso un pie en el umbral y la detuvo. Claro que sabes de qué hablo. Y no me voy hasta que lo enfrentes. Se quedaron en silencio por unos segundos. Andrés la observó, evaluando sus opciones. Finalmente, suspiró y se hizo a un lado, dejándola entrar. Gabriela caminó hasta la sala, echando un vistazo rápido a la decoración antes de girarse hacia él. ¿Quieres algo? ¿Café? ¿Agua?, preguntó Andrés, intentando ganar tiempo. Lo único que quiero es la verdad, respondió ella, dejando la pulsera sobre la mesa. Andrés la miró de reojo, evitando reaccionar. No sé qué esperas conseguir con esto, dijo, cruzándose de brazos. Esa pulsera no significa nada.
Gabriela soltó una risa breve y sarcástica. ¿Nada? Andrés, esas pulseras solo las recibían las empleadas de la sección de caridad de tu fábrica. ¿Recuerdas esa pequeña iniciativa que tanto presumías en las entrevistas? La que, en realidad, era solo una pantalla para tus juegos personales. Andrés apretó la mandíbula, sintiendo cómo las palabras de Gabriela lo acorralaban. Trató de mantener la calma, pero sabía que, con ella ahí, la verdad ya no podía ocultarse por mucho más tiempo. No sé de qué hablas. Esas pulseras eran solo un símbolo de pertenencia al proyecto, nada más. Gabriela dio un paso adelante, mirándote con intensidad. ¿Nada más? Entonces explícame por qué la niña que irrumpió en tu boda llevaba una de estas. ¿Sabes cuántas mujeres trabajaron en esa sección? Muy pocas, Andrés. Y todas sabemos lo que significaba estar ahí. Esto es una acusación absurda, respondiste, elevando un poco la voz. Esa pulsera pudo haber llegado a ella de cualquier forma. No tiene nada que ver conmigo. Gabriela sacó un sobre de su bolso y lo dejó junto a la pulsera. Aquí tienes una lista de las empleadas de esa sección. Con sus datos, fechas y registros. ¿Quieres seguir fingiendo que no recuerdas nada? Tomaste el sobre con manos temblorosas, pero no lo abriste. Lo dejaste sobre la mesa y volviste a mirar a Gabriela con frialdad. No tengo tiempo para esto, Gabriela. Si lo que quieres es dinero, dilo de una vez. No necesitas inventar historias para conseguirlo. Gabriela cruzó los brazos sin moverse. No estoy aquí por dinero, Andrés. Estoy aquí porque esa niña merece la verdad. Y Carolina merece justicia por lo que le hiciste. Sus palabras fueron un golpe directo. Sabías que Gabriela siempre había sido directa, pero no esperabas que te enfrentara con tanta dureza. Te pasaste una mano por el rostro, tratando de mantener la calma. No sé qué esperas que diga. Lo que pasó en esa fábrica es cosa del pasado. No tiene sentido revivirlo ahora. ¿No tiene sentido? Repitió Gabriela con incredulidad. Esa niña está aquí porque tú te negaste a asumir tu responsabilidad. Carolina lo perdió todo por tu culpa. Y ahora quieres fingir que nada de eso pasó. ¿De verdad puedes dormir por las noches? Apretaste los puños. Sentías cómo las paredes se cerraban a tu alrededor. No voy a seguir discutiendo esto contigo. Si tienes algo más que decir, hazlo rápido. Tengo cosas importantes que hacer. Gabriela te miró con una mezcla de decepción y rabia. Muy bien, Andrés. Haz lo que quieras. Pero te aseguro que esta verdad saldrá a la luz, con o sin tu ayuda. Recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Piensa en esa niña, Andrés. Porque ella no tiene la culpa de las decisiones que tomaste. Cuando la puerta se cerró, te dejaste caer en el sofá, fijando la mirada en la pulsera sobre la mesa. Tu mente estaba en caos. Sabías que Gabriela no se detendría. Y cada vez era más difícil mantener las apariencias. Tu teléfono vibró con un mensaje de Natalia. Necesitamos hablar. Es urgente. La presión seguía aumentando. Y sabías que no podías seguir ignorándola por mucho más tiempo. Ricardo cerró la puerta de su despacho con un leve golpe y dejó caer su maletín sobre la mesa. La jornada había sido larga, pero lo que realmente lo agotaba no eran las reuniones ni los contratos, sino el peso de un secreto que lo perseguía desde hacía años. Se aflojó la corbata, pero ni siquiera eso le dio un respiro. Su mente estaba atrapada en el caos que rodeaba tu vida. El sonido de los pasos de Mariana, su esposa, lo sacó de sus pensamientos. Cuando entró en el despacho, llevaba una taza de café en las manos y una expresión amable, pero atenta. Lo conocía demasiado bien. ¿Todo bien?, preguntó, dejando la taza frente a él. Pareces más cansado de lo normal. Ricardo asintió, pero su gesto no era convincente.
Sabía que no podía ocultarle mucho a Mariana, pero lo que estaba pasando no era fácil de compartir. Ella lo miró fijamente por unos segundos antes de sentarse en la silla frente a él. Te conozco, Ricardo. Algo pasa, y no es trabajo. Es Andrés, ¿verdad? Ricardo suspiró, apoyando los codos en la mesa y pasándose las manos por el rostro. No puedo darte detalles, dijo con voz baja, pero sí. Es Andrés. Hay algo de su pasado que está saliendo a la luz. Y si no se maneja bien, puede destruirlo. Mariana cruzó las piernas y sostuvo su mirada. ¿Y tú estás involucrado? Ricardo vaciló por un instante antes de asentir lentamente. Hace años, cuando Andrés dirigía su fábrica, hubo un problema. Un desvío de dinero. Yo lo ayudé a encubrirlo. Pensé que era solo un asunto financiero, algo que no afectaría a nadie directamente. Pero ahora parece que está relacionado con Carolina y la niña. Mariana se inclinó un poco más hacia él, tratando de entender la magnitud de la situación. ¿Qué tan grave es? Podría acabar con él. Ricardo tomó un sorbo de café, más por hacer algo con las manos que porque realmente quisiera beber. Grave no es suficiente para describirlo. Si esto sale a la luz, no solo va a arruinar su reputación. Podría terminar con cargos legales. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabía lo que estaba encubriendo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Mariana. Ricardo se encogió de hombros, aunque el gesto estaba cargado de arrepentimiento. Porque éramos amigos. Porque confiaba en él. Y porque me convenció de que no era tan grave. Nunca pensé que algo como esto volvería para perseguirnos. Mariana se quedó en silencio un momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente, suspiró. Tienes que tomar una decisión, Ricardo. Si sigues encubriendo esto, podrías caer con él. Y si Carolina tiene razón, esa niña no merece pagar por los errores de Andrés. Ricardo asintió. Sabía que lo que Mariana decía era cierto, pero ponerlo en práctica era otra historia. No podía simplemente darle la espalda a Andrés. Pero tampoco podía seguir ignorando que todo se estaba saliendo de control. A la mañana siguiente, llegó temprano a la oficina de Andrés. Este lo recibió con el rostro endurecido, claramente irritado por la cantidad de problemas que tenía encima. Se sentaron en el salón privado donde Andrés solía discutir los asuntos más delicados. ¿Qué quieres, Ricardo? Estoy en medio de un desastre y no tengo tiempo para juegos, dijo Andrés, sirviéndose un café. Ricardo lo miró fijamente y dejó su portafolio a un lado. Precisamente por eso estoy aquí. Tenemos que hablar, Andrés. Y esta vez quiero la verdad. Toda la verdad. Andrés dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. ¿De qué estás hablando? De Carolina, de la niña. Y del dinero que desviamos de la fábrica hace años, respondió Ricardo sin rodeos. Andrés lo miró con incredulidad. Pero en su expresión también había un destello de miedo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz, pero con un tono cargado de intensidad. Quiero saber si hay algo más que no me has contado. Si Carolina y esa niña están relacionadas con todo esto, entonces no solo estás arriesgándote tú. Yo también estoy en peligro. Andrés se levantó de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro del salón. Esto no tiene nada que ver con el dinero, Ricardo. Ese asunto se resolvió hace años. Carolina solo está tratando de usar su historia para chantajearme. Ricardo lo observó en silencio. ¿Y qué pasa si no es chantaje? ¿Qué pasa si todo lo que dice es verdad? Su voz subió un poco, exigiendo respuestas. Andrés se detuvo y apretó los puños. No lo es. Esa niña no puede ser mi hija. Carolina está desesperada, nada más. Ricardo negó con la cabeza, frustrado. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo,
Andrés? El análisis preliminar de ADN que Carolina te mostró no es algo que puedas ignorar. Si esto llega a la prensa, estarás acabado. Andrés volvió a sentarse, apoyando la cabeza entre las manos. No sé qué hacer, Ricardo. Todo esto está fuera de control. Ricardo lo miró con una mezcla de compasión y rabia. Lo primero que debes hacer es admitir la verdad. Si Carolina tiene razón, esa niña merece saber quién es su padre. Y si me estás ocultando algo más, dímelo ahora. Porque no voy a seguir encubriendo esto si se sale aún más de control. Andrés levantó la vista y se encontró con la mirada de Ricardo. Por un momento pareció a punto de decir algo, pero al final se quedó en silencio. Ricardo suspiró y recogió su portafolio. Haz lo que quieras, Andrés. Pero te advierto, si sigues negando la realidad, será peor para todos. Sin decir más, salió del salón, dejándote solo con tus pensamientos. La verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz, y ambos sabían que, cuando eso pasara, nada volvería a ser igual. Natalia estaba sentada en su escritorio, rodeada de documentos que había sacado de una vieja caja que encontró en tu oficina. Después de todo lo que había pasado, algo dentro de ella la empujó a buscar respuestas por sí misma. No podía confiar en tus evasivas. Si estabas escondiendo algo, probablemente estaría en esos papeles que jamás pensaste que alguien revisaría. Un contrato antiguo, fechado varios años atrás, llamó su atención. Llevaba tu firma y mencionaba una cláusula específica, un acuerdo para proporcionar apoyo financiero a una empleada de tu fábrica llamada Carolina. Natalia leyó el documento con detenimiento, analizando cada palabra como si estuviera descifrando un mensaje oculto. Era evidente que habías hecho más por Carolina de lo que habías admitido. Y eso solo hacía que sus dudas crecieran. Guardó el contrato en su bolso y se dirigió a tu oficina. El ambiente en el lugar estaba tenso desde hacía días. Los empleados evitaban cruzarse con ella. Entró sin previo aviso y te encontró inclinado sobre tu escritorio, revisando unos papeles. Levantaste la vista y frunciste el ceño al verla. Natalia, ¿qué haces aquí? Preguntaste, dejando los documentos a un lado. Ella cerró la puerta y caminó directamente hacia ti. Sacó el contrato de su bolso y lo colocó sobre el escritorio con un golpe seco. ¿Qué es esto, Andrés? Su tono era firme, aunque controlado. Tomaste el papel, le echaste un vistazo rápido y lo dejaste sobre la mesa. Es un contrato antiguo. No entiendo por qué estás tan alterada, dijiste, aunque tu voz traicionaba cierta incomodidad. ¿Un contrato antiguo? Repitió Natalia con incredulidad. Este contrato antiguo es un acuerdo para darle apoyo financiero a Carolina. ¿Cuántas veces me dijiste que no tenías nada que ver con ella? Se notaba que estaba conteniendo la rabia. Te levantaste, pasándote una mano por el cabello mientras intentabas mantener la compostura. Sí, conocía a Carolina. Trabajaba en mi fábrica y en su momento pensé que necesitaba ayuda. Eso es todo. No estoy escondiendo nada más. Natalia te miró fijamente, buscando cualquier señal de mentira en tu rostro. ¿Eso es todo? Su voz sonaba cada vez más afilada. ¿Crees que soy una idiota, Andrés? Esto no fue solo un acto de caridad. Aquí hay algo más, y quiero saber la verdad. Respiraste hondo, tratando de calmarte antes de responder. Está bien, está bien. Carolina y yo tuvimos una breve relación. Pero fue hace mucho tiempo, no significó nada. Cuando me dijo que estaba embarazada, no le creí. No había manera de que esa niña fuera mía. Natalia dio un paso hacia ti. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y decepción. ¿No lo creíste? ¿O no quisiste creerlo? Porque lo que veo aquí no es a un hombre que buscó la verdad, sino a alguien que hizo lo necesario para proteger su reputación. Abriste la boca para responder, pero ninguna palabra parecía ser suficiente para calmarla.
Natalia negó con la cabeza y se alejó unos pasos. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? No es el hecho de que tuviste una relación con Carolina. Es que lleva semanas negándome la verdad. Tratándome como si no tuviera derecho a saberlo. Intentaste acercarte, pero ella levantó una mano para detenerte. No quiero excusas, Andrés. Solo quiero que me respondas una cosa. Y quiero que seas honesto. Te sostuvo la mirada, su voz era firme, aunque temblaba ligeramente. ¿Crees que hay una posibilidad, aunque sea mínima, de que esa niña sea tu hija? Desviaste la mirada. Unos segundos que se sintieron eternos pasaron antes de que respondieras. No lo sé, admitiste, en voz baja. No puedo asegurarlo, pero tampoco puedo descartarlo. Las palabras cayeron sobre Natalia como un balde de agua fría. Ahí estaba. La confirmación de sus peores temores. No podías admitirlo por completo, pero tu duda era suficiente para romper algo dentro de ella. No puedo creerlo, susurró, llevándose una mano a la frente. Todo este tiempo, todo lo que hemos construido. Y me doy cuenta de que nunca te conocí realmente. Natalia, por favor, escúchame. Intentaste decir. Pero ella no te dejó terminar. No, Andrés. Ahora me vas a escuchar tú. Estoy cansada de tus mentiras, de tus secretos. No sé si puedo seguir a tu lado después de esto. El silencio que siguió fue insoportable. Quisiste acercarte, pero sabías que cualquier palabra o gesto solo empeoraría la situación. Natalia te miró por última vez antes de darse la vuelta y salir de la oficina, dejándote solo con tu culpa y tus errores. En el auto, sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No podía permitirse flaquear, no después de lo que acababa de descubrir. Su relación contigo estaba al borde del abismo. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, quedarse y enfrentar juntos las consecuencias de tu pasado, o alejarse y empezar de nuevo, aunque eso significara romper con todo lo que conocía. Mientras conducía, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No podía decidir sin antes conocer toda la verdad. Necesitaba respuestas. Y si tú no estabas dispuesto a dárselas, las encontraría por su cuenta. Sin importar lo que eso implicara. Gabriela estaba en su pequeño apartamento, rodeada de cajas llenas de papeles y recuerdos que había guardado de sus años trabajando en tu fábrica. Después de enfrentarte, había decidido revisarlo todo. Algo dentro de ella le decía que las respuestas estaban escondidas en esos documentos, en algún detalle que había pasado por alto. Mientras revisaba, encontró una caja especialmente vieja, con etiquetas casi ilegibles. Al abrirla, lo primero que llamó su atención fue un cuaderno desgastado, de tapas duras y bordes amarillentos. Lo reconoció al instante. Era el diario de Mariana, una de las empleadas más cercanas a Carolina en aquella época. Mariana siempre había tenido la costumbre de escribir todo lo que pasaba a su alrededor, desde los rumores más insignificantes hasta los eventos más importantes de la fábrica. Gabriela nunca le había dado demasiada importancia a esos diarios. Pero ahora, tenía la sensación de que podían contener algo más grande. Se sentó en el suelo y comenzó a leer. Las primeras páginas eran triviales, quejas sobre el trabajo, comentarios sobre los supervisores. Pero unas páginas más adelante, algo le llamó la atención. Mariana mencionaba repetidamente a Carolina y hablaba de un secreto que ella guardaba con mucho recelo. Gabriela sintió cómo su corazón se aceleraba mientras seguía leyendo. Carolina está actuando raro últimamente. Siempre ha sido callada, pero ahora parece que evita hablar con cualquiera. He escuchado rumores de que está embarazada. Dice que no quiere hablar del padre, pero he notado cómo evita a Andrés cuando él está cerca. No sé qué pensar. Gabriela se detuvo un momento, tratando de procesar lo que acababa de leer. Pasó más páginas. Cuanto más avanzaba, más claro se volvía todo. Hoy vi a Carolina con una pequeña pulsera en la mano.
Dijo que era un regalo, pero no quiso decir de quién. Estoy casi segura de que tiene algo que ver con Andrés. He visto cómo él también está más callado últimamente, como si algo lo preocupara. No sé qué estará pasando, pero todo parece muy extraño. Gabriela cerró el diario y lo sostuvo entre sus manos. Por primera vez, sentía que tenía algo en su poder que podía cambiarlo todo. Era la pieza clave que conectaba a Carolina, la niña y el comportamiento sospechoso de Andrés en aquella época. Sabía que no podía quedarse con esta información. Tenía que compartirla con alguien que pudiera usarla para descubrir la verdad. Decidió llamarte. Estaba claro que también estabas buscando respuestas, y si alguien podía enfrentarse a Andrés con esta nueva información, eras tú. Contestaste después de unos segundos. Tu tono era tenso, como si estuvieras esperando malas noticias. Gabriela, ¿por qué me llamas? Porque creo que tengo algo que necesitas ver. Encontré un diario de una de las empleadas de la fábrica. Habla sobre Carolina, sobre una niña y sobre Andrés. Tienes que verlo. Hubo un breve silencio antes de que respondieras. ¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo. En menos de una hora estabas en su puerta. Entraste rápidamente, echando un vistazo al pequeño apartamento antes de enfocarte en Gabriela. ¿Dónde está? Sin decir nada, Gabriela te entregó el diario. Te sentaste en el sofá y comenzaste a leer. A medida que avanzabas por las páginas, tu expresión cambió. Pasaste de la incredulidad a algo mucho más oscuro. Una mezcla de rabia y desilusión. Cerraste el diario con un suspiro y lo dejaste sobre la mesa frente a ti. Esto lo cambia todo, murmuraste, más para ti que para Gabriela. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó ella, observándote con atención. Levantaste la mirada. Tus ojos reflejaban una determinación absoluta. Voy a enfrentarlo. Si cree que puede seguir escondiéndose detrás de sus mentiras, está muy equivocado. Gabriela asintió. Sabía que probablemente eras la única persona capaz de obligar a Andrés a admitir la verdad. Pero justo cuando ibas a levantarte para irte, Gabriela te detuvo. Ten cuidado. Andrés no es un hombre fácil de manejar y cuando se siente acorralado, puede ser impredecible. La miraste por un momento antes de asentir. Lo sé. Pero ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Gracias, Gabriela. Esto me ayudará mucho. Saliste del apartamento con el diario bajo el brazo, con la mente trabajando a toda velocidad. Sabías que Andrés iba a intentar minimizar lo que decía el diario, pero también sabías que no podías dejarte intimidar. Tenías pruebas, y esta vez no te detendrías hasta obtener la verdad. De vuelta en casa, te sentaste en tu escritorio y comenzaste a conectar todas las piezas. Los documentos que habías encontrado. Las palabras de Carolina. Las evasivas de Andrés. Y ahora el diario de Mariana. Todo apuntaba a una sola conclusión: Andrés había estado mintiendo desde el principio. Y su relación con Carolina era mucho más complicada de lo que él quería admitir. La próxima confrontación sería definitiva. Y estabas lista para enfrentarlo, sin importar el costo. Llegaste a la oficina de Ricardo con el diario en una mano y una mirada inquebrantable. Habías pasado toda la noche analizando cada detalle, cada palabra, y ahora tenías claro que Ricardo era la clave para descubrir hasta dónde llegaba todo esto. Si alguien sabía la verdad sobre las decisiones cuestionables de Andrés, era él. Ricardo te recibió con cierta reticencia. Había visto en tus ojos la tormenta que llevabas contigo y sabía que esta conversación sería diferente. Cerró la puerta detrás de ti y señaló la silla frente a su escritorio. Natalia, ¿qué puedo hacer por ti? Preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. Colocaste el diario sobre la mesa, abriéndolo en las páginas más reveladoras, y lo empujaste hacia él. Quiero que me digas la verdad, Ricardo. Toda la verdad.
Sé que sabes más de lo que estás admitiendo. Ricardo suspiró y se pasó una mano por la cara antes de sentarse. Miró el diario, pero no lo tocó. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando si era el momento de hablar o si debía seguir protegiendo a Andrés. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, aunque sabía que esa no era la pregunta importante. Gabriela me lo dio. Pero eso no importa. Lo que importaba era que el diario confirmaba lo que ya sospechabas. Andrés cerró esa fábrica para encubrir algo. Quiero saber qué fue. Ricardo te miró fijamente, como si buscara alguna señal de que podía detenerte con otra excusa, pero sabías que no lo haría. Esta vez no. Finalmente, se recostó en su silla y exhaló un largo suspiro. Bien. Pero lo que voy a decirte no debe salir de esta oficina. Si lo haces, será el fin de todo. Para Andrés. Y para mí también. Cruzaste los brazos, con la misma frialdad con la que él intentaba imponerse. Eso dependerá de lo que me digas. Ricardo asintió lentamente, como quien acepta un trato que sabe que no puede ganar. La fábrica no se cerró porque fuera inviable económicamente, como Andrés te habrá dicho. Se cerró para encubrir un escándalo. Hubo irregularidades financieras, desvíos de fondos que él autorizó para cubrir gastos personales. Parte de ese dinero se usó para Carolina. Sentiste un nudo en el estómago, pero no dijiste nada. Necesitabas que Ricardo siguiera hablando. Carolina trabajaba en un proyecto especial dentro de la fábrica. Un proyecto que Andrés supervisaba personalmente. Al principio, todo era estrictamente profesional, pero se complicó cuando Carolina quedó embarazada y empezó a exigir respuestas. Ricardo hizo una pausa, como si le costara admitir lo que venía después. Decidió que la mejor manera de manejar la situación era deshacerse de todo. Cerró la fábrica, despidió a Carolina y usó los fondos desviados para asegurarse de que nadie hiciera preguntas. Apretaste los puños sobre tu regazo, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de ti. ¿Y tú lo ayudaste?, preguntaste, con la voz baja pero cargada de acusación. Ricardo desvió la mirada. No lo sabía todo en ese momento. Andrés me dijo que eran problemas financieros menores, que necesitaba mi ayuda para cerrar la fábrica de forma rápida y sin problemas. No fue hasta mucho después que descubrí lo de Carolina y la niña. Pero ya era demasiado tarde para hacer algo. Te levantaste de golpe y caminaste hacia la ventana, intentando tomar aire mientras tu mente procesaba lo que acababas de escuchar. Cuando volviste a girarte hacia Ricardo, tus ojos estaban llenos de una mezcla de rabia y decepción. ¿Y qué hiciste cuando lo supiste? ¿Te quedaste callado, como siempre? Su voz era apenas un susurro cuando respondió, sí. Me quedé callado. Y lo lamento. Pero en ese momento, no veía otra opción. No dijiste nada de inmediato. Solo tomaste el diario de la mesa y lo guardaste en tu bolso. Luego lo miraste fijamente. No sé qué es peor, Ricardo. Que Andrés haya hecho todo esto. O que tú lo hayas permitido. Saliste de la oficina sin mirar atrás, dejando a Ricardo con su culpa. Esa noche, fuiste a la casa de Andrés. Él estaba sentado en el salón, con una copa de vino en la mano, cuando entraste y dejaste el diario y otros documentos sobre la mesa frente a él. Levantó la mirada, desconcertado. ¿Qué es esto?, preguntó, dejando la copa a un lado. La verdad. Algo que te has esforzado mucho por ocultar, pero que finalmente salió a la luz. Se quedó en silencio mientras continuaste. Ricardo me lo contó todo. Los desvíos de dinero. La fábrica. Carolina. Todo. Andrés se tensó visiblemente, pero trató de mantener la compostura. ¿Ricardo te dijo eso? No tiene derecho a hablar sobre cosas que no entiende. No tiene derecho, pero lo hizo. Y ni siquiera necesito que lo confirme, porque las pruebas están aquí. Te miró, pero no dijo nada.
Quiero que me digas por qué. ¿Por qué hiciste todo esto, Andrés? ¿Por qué construiste toda esta vida sobre mentiras? Su expresión se endureció. Se levantó y caminó hacia la ventana, como si moverse pudiera darle claridad. Finalmente, habló. Hice lo que tenía que hacer, Natalia. Si ese escándalo salía a la luz, mi reputación, mi carrera, todo habría terminado. Carolina era una complicación que no podía permitirme. Sus palabras fueron como una daga. Caminaste hacia él, obligándolo a mirarte. ¿Una complicación? ¿Así llamas a la madre de una niña que podría ser tu hija? ¿Así llamas a alguien cuya vida destrozaste solo para proteger tu imagen? Intentó responder, pero levantaste una mano para detenerlo. No quiero excusas, Andrés. No quiero oírlas. Solo quiero saber una cosa. Lo miraste directamente, sin apartar la vista. ¿Alguna vez me amaste de verdad? ¿O yo también fui parte de tu teatro? El silencio que siguió fue más devastador que cualquier respuesta. Andrés no tenía nada que decir. Y eso fue suficiente para ti. Esto se acabó, Andrés. No puedo seguir contigo. No después de esto. Antes de que pudiera decir algo, tomaste tus cosas y saliste de la casa, dejándolo solo con sus mentiras. La sala del pequeño restaurante privado que habías reservado estaba lista para lo que prometía ser una conversación tensa y reveladora. Elegiste este lugar por su discreción, lejos de los oídos curiosos de una sociedad que ya empezaba a hablar sobre los recientes escándalos. Llegaste temprano, asegurándote de que todo estuviera listo antes de que los demás llegaran. Tu corazón latía rápido, pero tu rostro permanecía firme. Hoy no se trataba de dudas. Se trataba de respuestas. Carolina fue la primera en llegar. Vestía de manera sencilla, pero su postura era firme. Llevaba un sobre en la mano y lo apretaba como si fuera un escudo. Poco después, apareció Gabriela, con una carpeta que, estaba segura, contenía aún más pruebas del pasado que Andrés había intentado ocultar. Ricardo entró, visiblemente incómodo. Sabía que estar en esa reunión significaba romper la lealtad que había mantenido con Andrés durante años. Te aseguraste de que todos tomaran asiento en la mesa redonda. Nadie habló por un momento. Solo se escuchaba el ruido de los cubiertos en la cocina cercana. Fue Carolina quien rompió la tensión. Gracias por organizar esto, Natalia. Creo que ya era hora de que todos habláramos abiertamente. Colocó un sobre en el centro de la mesa. Asentiste, con las manos cruzadas sobre la mesa. Estamos aquí para resolver esto de una vez por todas. Andrés no está invitado porque ya he escuchado suficientes mentiras de su parte. Quiero la verdad, y quiero escucharla directamente de ustedes. Gabriela miró a Carolina, como buscando una señal para empezar. Carolina tomó aire y abrió el sobre, sacando un documento que dejó frente a todos. Esto es un análisis parcial de ADN que hice hace unas semanas. Fue difícil conseguir una muestra de Andrés, pero lo logré con la ayuda de Gabriela. Tomaste el papel y lo leíste detenidamente. No era una prueba completa, pero los resultados eran claros. Andrés tenía un 99% de probabilidad de ser el padre. Tu mano tembló ligeramente al devolver el papel a la mesa. Entonces, es cierto. Lo dijiste en voz baja, más para ti misma que para los demás. Ricardo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se aclaró la garganta. No me sorprende. Sabía que Andrés estaba escondiendo algo, pero no pensé que llegara tan lejos. Siempre intentó minimizar lo que pasó con Carolina, como si no fuera importante. Carolina lo miró directamente. Su voz estaba llena de indignación. ¿No importante? Crié sola a una niña durante 7 años porque su padre decidió desaparecer y ¿te parece que no es importante? Se inclinó ligeramente hacia adelante sin apartar la vista de Ricardo.
Andrés tomó una decisión que destruyó mi vida y ni siquiera tuvo el valor de enfrentarla. Gabriela intervino, su voz más calmada, pero igual de firme. Lo que importa ahora es que la verdad está sobre la mesa. Andrés ya no puede negarlo. Natalia, tienes que decidir qué vas a hacer con esto. Te recostaste en la silla, mirando a cada uno de los presentes. Sabías que cualquier decisión que tomaras cambiaría no solo tu vida, sino también la de Carolina, la niña. Y aunque no quisieras admitirlo, también la de Andrés. Voy a enfrentarlo. Pero no solo con las pruebas. Quiero que entienda lo que hizo. No solo a Carolina, sino a todos los que lo rodeamos. Ha manipulado, mentido y destruido vidas solo para proteger su imagen. Y eso no puede quedar impune. Ricardo te miró con una mezcla de respeto y preocupación. Si decides hacer esto público, las repercusiones serán enormes. Su empresa, su reputación, todo se vendrá abajo. ¿Y qué importa eso ahora? Respondiste, con el tono más frío que jamás habías usado. Él ya se encargó de destruir lo que teníamos. No puedo seguir protegiéndolo. Carolina asintió. Sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y dolor. Solo quiero que mi hija tenga el reconocimiento que merece. No estoy aquí por venganza, Natalia, pero él no puede seguir ignorando su responsabilidad. Asentiste, entendiendo perfectamente sus palabras. Andrés había perdido cualquier derecho a ser defendido. Era hora de que enfrentara las consecuencias de sus actos. La reunión terminó poco después. Guardaste las pruebas en tu bolso, asegurándote de tener todo lo necesario. Cuando llegaste a casa, lo encontraste en la sala, revisando su teléfono. Levantó la vista al verte entrar y notó al instante tu expresión. ¿Dónde has estado?, preguntó, intentando sonar casual, pero su tono lo traicionó. No respondiste. Dejaste tu bolso en la mesa y sacaste el análisis de ADN, colocándolo frente a él sin decir una palabra. Andrés lo miró, al principio confundido. Pero en cuanto entendió lo que era, su rostro se transformó. Incredulidad. Miedo. Tomó el papel con manos temblorosas y lo leyó rápidamente. Lo dejó caer sobre la mesa. Esto no puede ser cierto. Debe haber un error. Soltaste una risa amarga y te cruzaste de brazos. ¿Un error, Andrés? ¿Cuántos errores más vas a inventar para evitar enfrentar la verdad? Carolina no mintió. Gabriela no mintió. Y ahora las pruebas tampoco mienten. Tú eres el único que sigue escondiéndose. Andrés se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como si moverse pudiera darle una salida. Esto no puede estar pasando. No ahora. No así. Natalia, tienes que creerme, yo no sabía. Basta. Lo interrumpiste con una voz cargada de rabia. No me importa lo que digas ahora. Lo miraste fijamente, sin parpadear. La única verdad aquí es que engañaste, mentiste y destruiste vidas para proteger tu imagen. Andrés se detuvo. Sus ojos estaban llenos de desesperación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con miedo en su voz. Tomaste aire, tratando de mantener la calma. Voy a asegurarme de que pagues por lo que hiciste. No solo a Carolina, sino también a mí. Lo miraste una última vez. Esto se acabó, Andrés. Ya no tienes control sobre esta historia. Te diste la vuelta y saliste de la habitación. Lo dejaste solo con las pruebas de su engaño y las consecuencias que, finalmente, habían llegado a alcanzarlo. Andrés permaneció en la sala, con el análisis de ADN aún sobre la mesa. Era solo un papel, pero pesaba como si fuera el fin de su vida. Había intentado negarlo. Había intentado convencerse a sí mismo de que nunca lo enfrentarías. Pero ya no quedaba espacio para mentiras. Cada decisión que había tomado para proteger su reputación. Cada mentira que había dicho para mantener su imagen intacta.
Ahora, todo se apilaba sobre él como una montaña imposible de escalar. Volviste a entrar en la sala. Tu expresión ya no mostraba enojo. Solo una resolución fría, una certeza inquebrantable. Tu paciencia se había agotado. Y lo único que quedaba era la necesidad de claridad. Aunque eso significara destruir lo poco que quedaba entre ustedes. Habla, Andrés. Te cruzaste de brazos frente a él, con la mirada firme. No más excusas. No más evasivas. Quiero toda la verdad desde el principio. Y esta vez, no te atrevas a mentirme. Andrés levantó la vista y notó algo en ti que no había visto antes. El brillo de confianza en tus ojos había desaparecido, reemplazado por algo frío, casi distante. Tomó aire, pero incluso eso parecía costarle. Finalmente, se dejó caer en el sillón como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado. Está bien, murmuró. Te lo diré todo. No respondiste. Te quedaste de pie, esperando. Andrés bajó la mirada al suelo, incapaz de sostenerte la vista. Conocí a Carolina hace muchos años, cuando la fábrica estaba en su mejor momento. Yo era joven, ambicioso. Me sentía invencible. Me gustaba estar rodeado de personas que me admiraban, que me veían como alguien más grande de lo que realmente era. Carolina era una de esas personas. Dedicada, trabajadora. Nos entendimos. No sé cómo pasó, pero una cosa llevó a la otra y tuvimos una relación. Breve. Muy breve. No pestañeaste. Cada músculo de tu cuerpo estaba tenso, esperando lo que venía. Semanas después, vino a mí y me dijo que estaba embarazada. Entré en pánico. No estaba preparado para algo así. Mi reputación, mi carrera. Todo habría cambiado si eso salía a la luz. Le dije que no era posible. Que debía estar equivocada. La traté como si estuviera loca. Fue una de las peores cosas que he hecho. Andrés hizo una pausa, como si las palabras lo desgarraran por dentro. La despidieron poco después. No fui yo directamente, pero sabía que iba a pasar. Mi equipo se encargó de todo, asegurándose de que nadie hiciera preguntas, de que nadie intentara investigarlo. Cerré la fábrica unos meses después. Para todos, parecía una decisión financiera, pero en realidad, fue para encubrir todo. Había demasiadas irregularidades. Demasiados errores que podrían haber salido a la luz. Diste un paso hacia él. Tu voz salió baja, pero cada palabra estaba cargada de furia contenida. ¿Y viviste con eso? ¿Simplemente seguiste adelante como si nada hubiera pasado? Andrés levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas acumuladas. No fue tan simple, Natalia. Nunca dejé de pensar en eso. Pero me convencí de que lo que hacía era lo mejor. Para mí. Para mi carrera. Incluso para Carolina. Pensé que si me mantenía alejado, le daría la oportunidad de rehacer su vida sin el peso de mi nombre. Dejaste escapar una risa amarga que resonó en la habitación. ¿Te estás escuchando? Todo lo que dices suena a justificaciones baratas. No hiciste nada por Carolina. No hiciste nada por esa niña. Todo lo que hiciste fue protegerte a ti mismo. Y ni siquiera tienes la decencia de admitirlo. Andrés apretó los puños sobre sus rodillas. Cada palabra que le lanzabas lo golpeaba con la fuerza de una verdad que no podía seguir negando. Tienes razón, susurró finalmente, con un hilo de voz. Todo lo que hice fue por miedo. Por miedo a perder lo que había construido. Por miedo a enfrentar las consecuencias de mis actos. Pero ahora sé que no puedo escapar de esto. Lo miraste en silencio. Como si intentaras encontrar algo en el que pudiera justificar perdonarlo. Pero no había nada. Solo un hombre débil, atrapado en las mentiras que él mismo había creado. Esto no puede seguir, Andrés. No puedo seguir a tu lado después de todo esto.
Cada vez que miro atrás, veo mentiras. Mentiras que tú construiste. Mentiras que yo creí. Y ya no quiero ser parte de esto. Andrés se levantó, dio un paso hacia ti. Pero levantaste una mano, deteniéndolo. No, Andrés. No intentes arreglar esto. No hay nada que puedas decir o hacer que cambie lo que siento ahora. La boda está cancelada. Nosotros estamos cancelados. Las palabras cayeron sobre él como un veredicto final. Quiso responder. Quiso pedirte otra oportunidad. Pero sabía que no tenía derecho. Tomaste tu bolso y caminaste hacia la puerta. Antes de salir, te giraste para verlo una última vez. Espero que uses este colapso como una oportunidad para enfrentar quién eres realmente, Andrés. Pero no me busques cuando lo hagas. Ya no estaré aquí. La puerta se cerró detrás de ti, dejándolo solo en un salón vacío. Por primera vez en años, Andrés se sintió completamente vulnerable. Sin el escudo de su reputación. Sin la ilusión de control. Todo lo que tenía ahora era el peso de sus propias decisiones y una verdad que ya no podía ocultar. Miraste por la ventana de tu apartamento. El sol de la tarde iluminaba los edificios cercanos, pero apenas notabas el paisaje. Tu mente estaba llena de recuerdos recientes, de la verdad dolorosa que habías enfrentado y de la decisión que tomaste al dejar a Andrés. Pasaste días en silencio, tratando de encontrar un propósito en medio de todo lo que había ocurrido. Y entonces pensaste en Carolina. Y en la niña. Había algo en esa conexión que sentías con ellas, algo que te empujaba a querer entenderlas mejor. La decepción hacia Andrés ya no era lo que ocupaba tus pensamientos. Ahora, lo único que importaba era reparar, aunque fuera un poco, el daño que él había causado. Tomaste el teléfono y llamaste a Carolina. Contestó después de varios tonos. Su voz mostraba una mezcla de sorpresa y cautela. Natalia. No esperaba tu llamada. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Al menos ahora. Respiraste hondo antes de continuar. Quería saber si podríamos vernos. Quiero hablar contigo. Y si estás de acuerdo, también me gustaría conocer a tu hija. Carolina guardó silencio por un momento. Podías imaginarla sopesando tu propuesta. Finalmente, respondió, está bien. Podemos encontrarnos mañana en el parque cerca de mi casa. Es un lugar tranquilo, creo que será más fácil para ella estar allí. Le diste las gracias y colgaste. Esa noche casi no pudiste dormir. No por ansiedad, sino porque por primera vez sentías que estabas tomando un camino diferente. Uno que no dependía de las expectativas de los demás, sino de lo que realmente sentías que era lo correcto. Al día siguiente, llegaste al parque poco después del mediodía. Carolina estaba sentada en una banca, y junto a ella, la niña jugaba con una pelota. Te acercaste con una sonrisa que intentaba transmitir calidez, aunque no pudiste evitar sentir un nudo en el estómago al verla. Gracias por venir, dijiste, dirigiéndote a Carolina. Ella asintió, observándote con curiosidad. No sabía qué esperar de esta reunión. Supongo que tampoco he tenido tiempo de procesar todo lo que ha pasado. Te sentaste junto a ella, mirando a la niña mientras hablaban. Quería conocerla. Sentí que no podía simplemente alejarme de esto sin hacer algo. Todo lo que pasó fue un desastre. Pero no quiero que ella crezca cargando con eso. Carolina te miró, sorprendida por tus palabras. Es extraño escuchar eso. Después de todo, tú también fuiste víctima de todo esto. Negaste con la cabeza. No quiero verme como una víctima, Carolina. Mantuviste la mirada firme antes de continuar. Creo que todos tenemos la oportunidad de decidir qué hacemos con lo que nos ocurre. Y en este caso, quiero asegurarme de que tu hija tenga algo mejor. Algo que Andrés nunca tuvo el valor de darle. La conversación fluyó más ligera a medida que comenzaban a confiar la una en la otra. La niña,
Al notar que estaba cerca, se acercó con timidez, sujetando su pelota entre las manos. Bola, dijo, mirándote con curiosidad. Bola, linda. ¿Cómo te llamas? Preguntaste, inclinándote un poco para estar a su altura. Me llamo Camila, respondió con una sonrisa tímida. No pudiste evitar sonreír también. Había algo en ella que te recordaba a ti misma cuando eras pequeña. Antes de que las presiones y expectativas moldearan tu vida. Te ofreciste a jugar con ella por un rato y Carolina las observó desde la banca con una mezcla de alivio y gratitud. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Gabriela revisaba el borrador de su declaración para la prensa. Había tomado la decisión de exponer la historia. No por venganza, sino porque sentía que era necesario que todos supieran la verdad. Contactó a un periodista que le prometió tratar la información con seriedad y respeto. Cuando el artículo finalmente se publicó, causó un revuelo inmediato. Las redes sociales estallaron con comentarios sobre el escándalo. Los medios de comunicación dedicaron horas a analizar cada detalle de la historia de Andrés, Carolina y la fábrica. Gabriela observó el impacto desde la distancia, sabiendo que había hecho lo correcto. Por su parte, Andrés enfrentaba las consecuencias de sus actos de la manera más brutal posible. Su empresa comenzó a perder inversores. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de los años, estaba cayendo en picada. Pasaba los días en su oficina, intentando apagar incendios que ya no podía controlar. Por primera vez en su vida, Andrés estaba completamente solo. Cuando te enteraste de la publicación, no sentiste alegría ni satisfacción. Solo una profunda tristeza por todo lo que pudo haber sido diferente si él hubiera tomado decisiones más valientes. Pero en lugar de enfocarte en eso, decidiste concentrarte en Carolina y Camila. Empezaste a pasar más tiempo con ellas, ayudándolas no solo a encontrar estabilidad financiera, sino también emocional. Un día, mientras estaban juntas en un pequeño café, Carolina te dijo algo que nunca olvidarías. No sé qué habría hecho sin tu apoyo, Natalia. Has hecho más por nosotras en estos días que Andrés en todos estos años. Negaste con la cabeza, pero tus ojos brillaban con emoción. Lo hago porque siento que es lo correcto, Carolina. Porque creo que todos merecemos una oportunidad de empezar de nuevo. Y eso incluye a Camila. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, sentiste algo que no habías experimentado en mucho tiempo, paz. Habías encontrado un propósito que no dependía de mantener apariencias o cumplir expectativas, sino de conectar con otros y ayudarlos a encontrar su propio camino. Y en ese momento, supiste que estabas comenzando un nuevo capítulo en tu vida. Uno que no necesitaba la sombra de Andrés para existir. Mientras tanto, él se encontraba en la sala de juntas de su empresa. Un lugar que siempre había considerado su dominio. Pero ahora, el aire estaba cargado de tensión. Los directivos lo miraban con expresiones que iban desde la incomodidad hasta la desaprobación. Frente a ellos, había una pila de documentos. Recortes de periódicos. Transcripciones de entrevistas. Y una carta firmada por los principales accionistas, exigiendo su renuncia. El escándalo había llegado demasiado lejos. Aunque intentó minimizar el impacto, su credibilidad estaba completamente destruida. La junta transcurrió en un silencio incómodo, hasta que uno de los directivos, un hombre mayor de voz grave, habló. Andrés, es evidente que ya no podemos mantenerte en esta posición. Lo que ha ocurrido ha dañado irreparablemente la imagen de la empresa y los inversores están perdiendo la confianza. Por el bien de todos, creo que sabes lo que tienes que hacer. Asintió lentamente. Sabía que no tenía opción. En otro tiempo, habría luchado por defender su puesto. Pero ahora, simplemente no tenía la energía. Había perdido todo lo que consideraba importante. Su reputación. Su relación contigo. Lo que quedaba de su dignidad. Lo entiendo,
respondió, con una voz más débil de lo que esperaba. Firmaré los papeles. Renunciaré. La reunión terminó poco después. Salió del edificio sintiéndose más ligero. Y al mismo tiempo, más vacío. Por primera vez en años, no tenía un título que lo definiera. Ni una imagen que proteger. Solo era un hombre enfrentando las consecuencias de sus decisiones. En un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, Carolina preparaba la cena mientras Camila jugaba en la sala. Habían pasado semanas desde que Andrés reconoció oficialmente a la niña como su hija. Algo que Carolina había considerado imposible durante años. Aunque la relación con él seguía siendo complicada, al menos ahora Camila tenía lo que siempre había merecido, su apellido. Y la seguridad de un futuro mejor. Habías estado ahí para ayudarlas. No solo con apoyo financiero, sino con tu tiempo y compañía. Habías construido un vínculo especial con Camila. Algo que te sorprendía tanto a ti como a Carolina. Esa noche, mientras cenaban juntas, les compartiste una noticia. Estoy pensando en mudarme fuera de la ciudad, dijiste, con una sonrisa suave. No muy lejos, pero lo suficiente para empezar de nuevo. Quiero alejarme de todo esto por un tiempo. Carolina dejó su tenedor sobre la mesa y te miró con curiosidad. ¿Estás segura? Has estado tan presente para nosotras que no imagino cómo sería sin ti aquí. Asentiste y miraste a Camila, que jugaba distraída con su comida. Es algo que necesito hacer, Carolina. Este último año me ha enseñado mucho. Pero lo más importante es que no puedo encontrar mi felicidad si sigo aferrándome a lo que ya no tiene sentido. Quiero reconstruir mi vida lejos de todo lo que me recuerda a Andrés. Carolina asintió. Te entendía perfectamente. No era un adiós definitivo. Era un paso necesario para sanar. Mientras tanto, Andrés había comenzado a visitar a Camila con regularidad. Aunque Carolina lo recibía con cierto recelo, lo hacía por el bienestar de la niña. Camila, por su parte, lo aceptaba con la curiosidad inocente de alguien que aún no entendía la complejidad de los adultos. Una tarde, mientras jugaban en el parque, la niña le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. ¿Por qué nunca viniste antes, papá? Lo miró con ojos grandes y llenos de curiosidad. El aire se volvió más pesado. No había una respuesta fácil para eso. Pero decidió ser honesto. Porque fui egoísta, Camila. Me equivoqué y dejé que mi miedo me alejara de ti. Pero estoy aquí ahora. Y quiero ser parte de tu vida. Camila asintió. Aceptó su respuesta con la simplicidad que solo un niño podía ofrecer. Andrés sintió un nudo en la garganta. Pero también una pequeña chispa de esperanza. No podía cambiar el pasado. Pero tal vez aún había tiempo para construir algo mejor. Días después, visitaste por última vez el apartamento de Carolina antes de tu mudanza. Llevaste algunos regalos para Camila. Y un sobre para Carolina. Es algo que quería darte antes de irme, dijiste, entregándoselo. Carolina lo abrió. Adentro había un cheque con una cantidad suficiente para asegurar la educación de Camila y otros gastos importantes. Natalia. Esto es demasiado, comenzó Carolina. Pero la interrumpiste. No es demasiado. Es lo que Camila merece. Además, no lo hago solo por ella. También lo hago por mí. Me ayuda a sentir que algo bueno salió de todo esto. Carolina sonrió. Guardó el sobre y te abrazó con gratitud. Cuando saliste del apartamento esa noche, sentiste algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Subiste al tren que te llevaría a tu nuevo hogar. Lejos del caos y las mentiras. Pero con el corazón lleno de propósito. Andrés, por su parte, pasó la noche en su apartamento, mirando por la ventana. Pensaba en todo lo que había perdido. Y en todo lo que todavía necesitaba enmendar. Sabía que nunca podría recuperar lo que tuvo contigo.
pero al menos podía intentar ser un buen padre para Camila. La vida de todos había cambiado drásticamente. Y aunque las heridas seguían ahí, también había una nueva oportunidad para cada uno. Carolina y Camila tenían un futuro más estable. Tú estabas lista para construir una nueva vida. Y Andrés, aunque aún cargaba con el peso de sus decisiones, comenzaba a entender el valor de la verdad y la redención. Y así terminó su historia. O quizás solo fue el comienzo de algo más. Porque al final, nadie escapa de la verdad para siempre. Si te atrapó esta historia y quieres descubrir más relatos que te harán reflexionar, cuestionarte y vivir giros inesperados, suscríbete. Aquí no solo contamos historias, te mostramos cómo una sola decisión puede cambiarlo todo. ¿Hasta dónde llegarías tú para proteger